Muy buenas noches. El alemán Johannes Gutenberg inventó la imprenta a finales del siglo XII. Ese antes y después para la humanidad. Tras ese gran invento se han suscitado muchísimos acontecimientos en el conocimiento y aprendizaje para la humanidad. Desde ese momento se ha realizado toda una revolución silenciosa del alemán Gutenberg que han tenido un proceso y logros hasta hoy con la plataforma virtual. En ese sentido, y en esta ocasión de la celebración de la Semana del Libro, nuestra institución, la Lotería Nacional de Beneficencia, trae esta noche otro conversatorio donde presenta el tema Derechos de Autor, ayer, hoy y mañana, con la presentación de la licenciada Marjorie Merel y la exposición del doctor Luis Antonio Camargo Vergara. En el marco del bicentenario de la independencia de la República de Panamá de España, presentamos este tema. Pasamos ahora a presentarles una breve hoja de vida de ambos. Marjorie Merel es abogada y productora de radio y televisión, abogada litigante, docente de la Universidad Osana, productora audiovisual, licenciada en la Universidad de Panamá en Derecho y Ciencias Políticas y tiene una producción radial y televisiva. Posgrados en la Universidad Especializada de las Américas, máster en Comunicación Corporativa y Marketing Digital en la Universidad Internacional de Menéndez Pelayo en España y una doctoranda en Derecho Económico y de la empresa Universidad Internacional Iberoamericana de México. Pasamos ahora a dar algunos datos de la larga hoja de vida del doctor Luis Antonio Camargo Vergara. Magistrado del Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá. Estudios, doctor en Derecho con énfasis en Derecho Civil, Universidad de Panamá, 2016. Experiencia laboral, una larga hoja de vida de la que sintetizamos lo siguiente. Magistrado titular por concurso del Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Circuito Judicial de Panamá, de libre competencia y asuntos del consumidor. Profesor en las universidades de Panamá, Universidad Tecnológica de Panamá, Universidad Interamericana, Universidad Latina, Universidad Americana, formador en la Escuela Judicial. Actualmente es delegado presidente de la Asociación Interamericana de Jueces, Fiscales y Juristas de la Propiedad Intelectual. Tiene 14 obras publicadas, 13 artículos y ponencias publicadas y conferencias, exposiciones, cursos, seminarios y otras actividades judiciales. Frente a estas dos personalidades del mundo de las letras y también del mundo del derecho, de la jurisprudencia, presentamos el tema interesantísimo, derecho de autor, ayer, hoy y mañana, reconociendo que el conocimiento nos hace libres, que la verdad, la instrucción de esta manera y la docencia contribuyen de alguna manera a superarnos, a conocer, a tener algunos datos, algunos ítems, algunas experiencias para nutrirnos y tener una mejor calidad de vida. En ese sentido, el Departamento Cultural de la Dirección de Desarrollo Social de la Lotería Nacional de Beneficencia quiere aportar su granito de arena en este gran mar de conocimientos y considerando que el gran acontecimiento que presentamos con motivo del bicentenario de la independencia de la República de Panamá de España, presentamos entonces esta noche esta otra faceta cultural. Buenas noches y bienvenidos a este gran conversatorio. Hola y bienvenidos a este especial que tenemos aquí donde vamos a estar hablando sobre el derecho de autor ayer, hoy y mañana. Para esta oportunidad vamos a estar conversando con el profesor Luis Camargo Vergara.
especialista en temas de propiedad intelectual y en otras ramas del derecho que son sumamente interesantes. Mi nombre es Marjorie Merel y me dedico a lo que sería el derecho de la propiedad intelectual. Así que damos muchísimas gracias al profesor Vergara por este espacio, porque es un tema que cobra cada día más relevancia. Pero antes de hablar de lo que es el día de hoy, hablemos de lo que fue ayer, en el pasado. Profesor, háblenos un poquito sobre lo que serían los inicios en la República de Panamá, esto del derecho a autor. Primero, ¿qué es derecho a autor? Que estamos hablando de esto, pero ¿qué es esto? Ok. Bueno, gracias por la oportunidad, Marjorie. Usted siempre tan preocupada de los temas académicos y principalmente los que están relacionados con el área de la propiedad intelectual, de la cual forman parte lo que llamamos los derechos de autor. Definitivamente que es una rama del derecho de una importancia trascendente porque cumple una función importante, que es la función de protección de derechos de carácter inmaterial que adscriben derechos de propiedad a los creadores y a los titulares sobre creaciones del intelecto, del talento humano, de las emociones incluso, y que son aprovechadas por el resto de la sociedad. Definitivamente que la propiedad intelectual nos ronda permanentemente y es la que nos da la posibilidad de hacer mucho más cómoda nuestra vida social y nuestra vida personal a través de elementos como el entretenimiento, la recreación, las comunicaciones, la cultura, la educación, la ciencia, las artes. Entonces debemos entender que toda persona que a través de su creación intelectual crea lo que en derecho de autor se llaman obras, creaciones intelectuales, que se van a ser protegidas, tiene derecho a ser reconocida bajo esa condición y además poder realizar un aprovechamiento económico o una explotación económica de esas creaciones. Y esto no es de reciente data, vamos a decirlo así. En el mundo existen dos sistemas de protección de la propiedad intelectual. Algunos llaman a uno el sistema latino continental europeo, que es de origen francés, y otros le llaman el sistema anglosajón, algunos le llaman el sistema del copyright. Es decir, que independientemente del sistema jurídico que cada país adopte, vamos a encontrar siempre normas de protección de la propiedad intelectual, ya sea en el área del derecho de los autores o en el área del derecho de la propiedad industrial. Y desde que se llevó a cabo, digámoslo así, la masificación principalmente de las primeras obras conocidas, que fueron las obras literarias, aquellas que fueron resultado de la creación de la imprenta y que pudieron producirse en serie, libros y textos, y eso marcó un hito en la historia de la humanidad. Inmediatamente empezaron a analizarse el surgimiento de normas de protección sobre los creadores de ese derecho. Obviamente no es que antes de eso no se crearan cosas, por supuesto que sí, pero no había un desarrollo normativo, un desarrollo legal que brindara esa protección. Recordemos que la fijación de los sonidos, de las imágenes, de los contenidos y las letras nace con posterioridad. Antes eran, digamos, la tradición, la transmisión a través de cantos, de narraciones, de tradiciones de generación en generación que se iban realizando, pero que a través de esa forma se iban transmitiendo y que algunas han llegado hasta nuestros tiempos, pero ya elevadas a nivel de textos y contenidos en libros, en ejemplares que ya tienen una, digamos, una tradición histórica y que se consideran verdaderas piezas hoy en día, que son el nacimiento de lo que hoy conocemos como el derecho de autor. Hoy hablamos de otra categoría de obras, como las obras científicas, hablamos de obras audiovisuales, obras radiofónicas, que cuando esos inventos no se habían dado, claro que no podíamos hablar de esa protección especial, pero para la cual sirven siempre los principios generales de la protección de la propiedad intelectual. Entonces, Panamá, nuestro país, adopta el sistema de protección latino continental europeo de origen francés. Evidentemente, ese sistema lo adoptó España. Nosotros fuimos territorio español hasta nuestra independencia en el año 1821, que nos unimos entonces a la llamada Gran Colombia y luego nos separamos en el año 1903. Entonces, muchas de las leyes de España, nosotros las heredamos o fueron de aplicación en el territorio panameño porque fuimos parte del territorio español. Hasta que se da nuestra independencia y posterior nuestra separación
de Colombia. Yo diría que el nacimiento de las normas de protección del derecho de autor en Panamá surge con nuestra independencia o separación en el año 1903. ¿Por qué digo esto? Porque a raíz de nuestra separación de Colombia, Panamá tuvo que expedir sus propios códigos. Entonces nacen comisiones codificadoras y Panamá tiene su código civil, su propio código de comercio, sus propios códigos administrativos. Por ahí estaba el código industrial y de minas también, que salió después, códigos judiciales, etcétera, con su propia normativa ya natural y soberana de lo que es la República de Panamá. Entonces, si empezamos a buscar un poco dónde están las primeras normas de protección del derecho de autor en nuestra república, yo diría que habría que mirar el artículo 344 del Código Civil de 1916. En el libro segundo, cuando habla de los bienes, explica claramente que las producciones del talento son de propiedad de su autor y se regirán por leyes especiales. Es decir, ya estábamos reconociendo en ese momento, a la par de los bienes muebles y los bienes inmuebles que son de carácter material, bienes de naturaleza intelectual, a los cuales se le llamaba producciones del talento. Hoy en día se llaman bienes intelectuales. Entonces, ahí tenemos una primera aproximación, pudiéramos decir nosotros, a lo que viene a ser las primeras normas en materia de derecho de autor. Claro que también habría que hacer mención del Código Administrativo de la República de Panamá, que a través de diferentes normas, específicamente desde el artículo 1889 hasta el artículo 1966, se desarrollaba un título quinto del Código Administrativo de ese entonces, que se llamaba así: propiedad literaria y artística, de la propiedad literaria y artística. Y esas normas del Código Administrativo en materia de protección de los derechos de autor estuvieron vigentes hasta el año 1994, cuando nace la Ley 15 del 94, que digamos que es la primera ley autónoma de derecho de autor, la primera ley autónoma del derecho de autor. Hay que hacer mención también que para esa fecha ya existía el llamado Convenio de Berna, pero Panamá todavía en sus inicios como república no lo había ratificado, con posterioridad se realizó, y también existía ya lo que se llamó en su momento una convención interamericana de protección de las obras literarias, de las obras artísticas, etcétera, y que Panamá había adoptado mediante la Ley 5 del 9 de noviembre de 1982, que aprobó la Convención Interamericana sobre Derecho de Autor, sobre obras literarias, artísticas y científicas. Esas pudieran ser los antecedentes legislativos de lo que es la protección del derecho de autor. Pero más importante, que ya en el año 72 nosotros teníamos en la Constitución Nacional el artículo 53. Dentro de los deberes y derechos individuales y sociales y las garantías fundamentales aparece el artículo 53, que establece lo siguiente: todo autor, artista o inventor goza de la propiedad exclusiva sobre su creación durante el tiempo y la forma que determine la ley. En ese momento las leyes eran la Ley 15 del 94, que era la Ley de Derecho de Autor, y la Ley 35 del 96, que era la Ley de Propiedad Industrial. Más recientemente, en el año 2012, a raíz de la firma de los llamados tratados de libre comercio o tratados de cooperación de Panamá con los Estados Unidos, se aprovecha y actualizan las normativas en derecho de autor y en propiedad industrial. Y nace lo que es la actual ley vigente de Panamá en materia de protección de las obras literarias, artísticas, científicas, etcétera, que es la Ley 64 del 2012, y se modifica la Ley de Propiedad Industrial del año 96 con la Ley 61 del 2012. Con esas dos regulaciones, con esas dos leyes constitucional del artículo 53 de nuestra Constitución, y esas leyes son las que nos dan todo el cuerpo normativo acerca de lo que es el reconocimiento, protección, acciones judiciales y procedimientos en defensa de los derechos de propiedad intelectual. Interesante que desde 1916 estamos viendo de manera dispersa en diversos códigos lo que sería la manifestación de los derechos de autor. Bueno, en el Código Administrativo
que reconoce el autor, la propiedad sobre estos derechos y cómo en la actualidad tenemos una norma especializada que habla sobre los derechos de autor y los derechos conexos. Entonces esto marca definitivamente una línea sobre el avance a lo que sería el día de hoy. Tenemos las posibilidades tecnológicas que nos facilitan la fácil reproducción de las obras, la comunicación pública, estos derechos que son propios del autor y tomándolo de una forma muy literal del inglés, de ese copyright, ese derecho de copia, parece que ya no está en cabeza del autor. Parece que está en cabeza de los usuarios que se encuentran en línea y con cualquier persona que tenga la posibilidad de tener un celular que puede tomar una fotografía de un libro que dice en sus primeras páginas prohibida su reproducción. Y ese es un tema que me gusta muchísimo de la norma del 2012, cuando se expresa de una forma futurística y de otras formas. Ella no se limita a decir lo que es fotocopia o la captura en microfilm, no, ella se expande a cualquier tipo de posibilidad. Obviamente que el legislador en el momento no conoce el avance tecnológico y sería atrevido decir, esta es la tecnología del futuro. Y quedaríamos como en aquellas películas que decían, en el 2020, y salían unas cosas fantásticas que en la actualidad lo vemos y pensábamos en carros voladores y la teletransportación, cosa que aún no existe, pero hablábamos de ese futuro. Entonces, obviamente que en derecho se da el fenómeno y posteriormente viene la norma a apresurarse a darle forma. Entonces, viendo ese contexto de la realidad que vivimos el día de hoy, ¿cómo podemos decir que la norma de derecho de autor tiene vigencia, tiene relevancia dada esta coyuntura? Sí, es interesante porque afortunadamente la Ley 64 del 2012 de Derecho de Autor de Panamá tomó esas previsiones. Recordemos que antes de eso ya Panamá había ratificado los tratados de la OMPI en materia de Internet, que en otras palabras lo que dicen los tratados de la OMPI son que los principios básicos de la protección del derecho de autor, la protección de los derechos morales, la protección de los derechos patrimoniales, etcétera, se trasladan al entorno digital. O sea, lo que históricamente era el procedimiento o el entorno analógico queda igualmente protegido en el entorno digital. Es decir, no se reduce en ningún modo la protección de los derechos de los autores y la protección de las obras de los autores. Por eso es que esta ley 64 del 2012 va acorde con esa realidad y se usa mucho, se utilizan muchos conceptos que hablan de futuro, precisamente porque como la tecnología avanza a pasos agigantados y todos sabemos que en materia jurídica puede haber argumentos de defensa para encontrar que una norma aplique o no, principalmente si la norma no desarrolla la situación concreta que pudiera darse, por ejemplo, con la evolución tecnológica que hemos tenido durante las últimas décadas, pudiéramos dejar aspectos que no quedasen resguardados o que plantearan dudas en cuanto a si la protección cabe o no. Entonces, en ese sentido, gran cantidad de normas de la Ley 64, principalmente en lo que guarda relación con los derechos patrimoniales, que son los derechos de explotación, usan verbos o usan conceptos en futuro. Es decir, de lo que pueda suceder después. Les voy a tomar un ejemplo. Por ejemplo, en materia de actos de comunicación pública, hoy estamos viviendo claramente la era del streaming, las plataformas tecnológicas que alojan contenidos y que nos permiten disfrutar de obras audiovisuales a cualquier hora. Se dice, por ejemplo, en el artículo 55, que cuando haya difusión, hay comunicación pública, y dice, por cualquier procedimiento que sea, o por conocerse, conocido o por conocerse, de signos, palabras, sonidos o imágenes. O sea, eso nos dice mucho a nosotros entonces de que la tecnología cuando vaya llegando y vaya creando nuevos procedimientos y nuevos mecanismos, quedarán incluidos también dentro del concepto general de los llamados principios básicos de la protección del derecho de autor. Es decir, no es el hecho de que ya los libros se dejen de imprimir en papel, sino que se suban a Internet, es que deje de estar protegido la obra literaria.
cambiaremos el soporte, será un mecanismo diferente, pero la protección seguirá siendo la misma, de forma tal que los derechos de autor y también los derechos conexos, etcétera, siempre se van a mantener. Y fíjese que en el concepto de obra, que es muy importante para delimitar el objeto de protección de los derechos de autor, el artículo 2 de la ley en su numeral 22 dice que obra es una creación intelectual, original, que puede ser en el dominio literario, artístico, científico, que se pueda divulgar o reproducir de cualquier forma, conocida o por conocerse. O sea que la obra, cuando se pueda reproducir o incorporar un soporte por cualquier mecanismo, entiéndase mecanismos futuros que sean creados, también encontraremos ahí su ubicación como realidad futura que queda comprendida dentro del ámbito de protección. Porque evidentemente que las formas en que se explotan las obras hoy en día ha rebasado lo que el concepto original planteaba de lo que fueron las primeras obras conocidas por el ser humano, las primeras creaciones y las primeras formas de explotación. De plano, si usted analiza, por ejemplo, los contratos de transmisión de derechos patrimoniales en la ley incorporó algunos contratos nuevos, pero sigue siendo muy pocos en comparación con los que pueden ser. Entonces, cuando analizamos que la ley regula el contrato de edición, que es el histórico de obras impresas, también hablamos ahora de contratos de edición musical, que entró nuevo en la ley. Contratos de radiodifusión, ya teníamos el de inclusión fonográfica, el de representación y ejecución musical, pero la dinámica de negocios en la explotación de derechos de autor hoy en día nos plantea una cantidad de contratos en los cuales se puede estar discutiendo o negociando derechos patrimoniales de los autores o titulares también, o titulares derivados, bajo nuevos modelos contractuales que hace 20 años eran desconocidos. Entonces, los contratos de distribución, por ejemplo, de ahora no son los mismos de hace 20 o 30 años. Los contratos que hacen los productores de obras audiovisuales con las plataformas de streaming no se conocían hace 30 o 40 años atrás. Pero el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, que permite que se dispongan de los derechos, obviamente los que la ley permite, que son los patrimoniales, y que en ciertos casos se admita cesión de derechos patrimoniales, por ejemplo, pero que siempre exige que se hagan por escrito, aunque sea vía electrónica, nos deja a nosotros un mensaje muy importante de que la legislación panameña sí está adecuada a la realidad actual y a la realidad por venir de la explotación. Y por eso hoy en día, con mucho mayor frecuencia, cada vez que se habla de seminarios de actualización o capacitación en el área del derecho a autor, ya no se discute tanto cuáles son los derechos a autor, quién tiene los derechos, sino empezamos a buscar el ámbito de responsabilidades. Y lo que más se está trabajando actualmente, precisamente por el nuevo entorno digital en la sociedad de la información, que es cuál es la responsabilidad que le cabe a los proveedores de servicios de Internet, cuál es la responsabilidad que cabe a los que alojan contenidos de obras protegidas, bajo qué licencias es lícito y cuáles no subir o descargar contenidos en Internet. Es decir, tenemos ya una nueva realidad tecnológica que está impactando los contratos históricos y tradicionales en el marco del derecho a autor. Pero siempre lo he dicho, los principios básicos que dieron origen a los derechos de autor y que se encuentran en las leyes de protección de la propiedad intelectual se han mantenido. Ninguno ha sido eliminado con la nueva realidad tecnológica. Los derechos de paternidad, los derechos de integridad, el derecho de modificar la obra que tiene el autor, por ejemplo. Esos derechos siempre se van, el derecho de divulgación, a mantener en cabeza del autor. Y luego los derechos patrimoniales que pueden permitir que entren otros titulares derivados que aprovechan esas creaciones para una explotación económica, que han hecho surgir ese concepto que Marjorie conoce muy bien, que se denomina de las industrias creativas y las empresas culturales. Algunos le llaman la nueva economía naranja de los activos intangibles, que forma parte importante de la economía de cualquier estado por el valor que tienen. Y no hay que ir muy lejos. En el área de la propiedad industrial, que también es parte del derecho de la propiedad intelectual, nada más piénsese
cómo se incrementaron los valores intangibles de los laboratorios farmacéuticos que están creando las vacunas para combatir el COVID. Eso es solo un ejemplo de la importancia que tiene la protección de estos derechos para los creadores, autores o titulares. Así es, y haciendo una revisión bastante rápida, la expresión de conocido o por conocerse, creo que alrededor de 9 veces se refleja dentro de la norma y se repite en lo que es comunicación pública, reproducción, porque son constantes en el medio de la tecnología o este boom tecnológico en que estamos viviendo, que sería nuestro futuro. Nuestro futuro es que cada vez vamos a ser más virtuales, tanto es así que las clases son virtuales, las transacciones bancarias son virtuales, hay gente que obtiene títulos universitarios a nivel virtual, y es por este desarrollo tecnológico que en cierta parte nos facilita la vida, pero por otra parte nos complica porque son nuevas realidades, son cuestiones que han llegado a revolucionar nuestra vida y que por un hecho, por la situación que vivimos actualmente, nos ha impulsado a acelerar el paso y dar respuestas inmediatas a situaciones que anteriormente no se consideraban. Hablar de bibliotecas virtuales, esas bibliotecas virtuales están compuestas de qué tipo de libros, si es los libros que están dentro de las bibliotecas virtuales cuentan con licencias o no. Se conoce, existe jurisprudencia de algunas universidades que anteriormente dentro de su biblioteca virtual tenían libros que no contaban con las licencias necesarias para el uso de los estudiantes o de terceros, y ellos las ofrecían para toda la comunidad universitaria, pero sin darle esos derechos que les corresponden a los titulares o a estas entidades de gestión colectiva que no manejaban ningún tipo de consulta con estas universidades. Y estas son realidades que se pueden encontrar en la actualidad. No debemos dejar por fuera que existen a través de redes sociales la posibilidad de acceder a sitios que dicen libros gratis, pero son gratis ¿por qué? Entonces, hay que empezar a hacer este tipo de preguntas y cuando accedo a una página que dice libros gratis, películas gratis, canciones gratis, ¿en realidad es gratis? Tenemos alternativas como los que son licencias abiertas que permiten el acceso a este tipo de contenido, pero la mayoría de las veces al acceder a estos sitios web vamos a encontrar que dice prohibido su reproducción. El mismo libro lo dice. Entonces, como usuarios de internet debemos hacernos la pregunta, ¿de verdad este libro es gratis? Existe una persona que escribió el libro, pasó por un proceso editorial, la maquetación, todo un proceso y posteriormente lo tengo gratis. Entonces, también es el respeto hacia el trabajo del autor, hacia el trabajo que realizan estas grandes empresas, estas industrias naranjas, que nos facilitan esa posibilidad de tener acceso a la cultura, al entretenimiento, pero que nosotros en muchas oportunidades no le damos ese valor, sino que lo minimizamos. Anteriormente muchos recordarán cuando se vendían películas en los semáforos o afuera de los supermercados. No nos hacíamos la pregunta de cuánto costó una producción. Simplemente la adquiríamos a un precio muy bajo y eso tiene consecuencias dentro de la industria del entretenimiento, pérdidas económicas. Estamos hablando de familias que se alimentan de esas producciones. Entonces, este tipo de normas, como la que cuenta Panamá, procura también proteger esos derechos de esas personas y vamos a encontrar dentro de diferentes declaraciones a nivel internacional donde se exalta la creación intelectual y la protección y además del aporte que se puede hacer a la cultura, no solamente de un país, sino también a nivel internacional. Y son esas realidades a las cuales debemos enfrentarnos y que esperamos que para el futuro cada persona que esté viendo este video sepa que tiene la posibilidad de ser un autor y de además transformar el futuro de su país y además de aportar al desarrollo intelectual. Así que creo que hemos estado hablando de esto y no va a ser la primera vez. Existen diferentes personas que se encuentran en esta campaña por los derechos de autor
y que también exista la posibilidad de abrir las ventanas y de tener un derecho más accesible a todas las personas mediante otros tipos de licencias que permiten el acceso a la educación, como lo hemos encontrado durante este periodo de la virtualidad. Existen las licencias Creative Commons, la General Public License, que son importantes para el entorno académico, el entorno de la investigación, como lo hemos visto durante este tiempo. Así que damos muchísimas gracias al profesor Luis Camargo por esta plática informativa. Un pequeño aspecto importante también, Marjorie, que vale la pena mencionar. Panamá es de los pocos países que tiene tribunales especializados en propiedad intelectual. Tenemos tribunales desde el año 1996 que conocen los temas de propiedad intelectual, con un personal que está en constante capacitación y actualización sobre las realidades presentes y futuras, porque los pleitos, la tecnología lo va a generar, los conflictos, y llegarán a los tribunales. Y Panamá cuenta con tribunales especializados con procedimientos acordes para dar solución rápida a esos conflictos de propiedad intelectual, con jurisprudencia ya reconocida incluso a nivel internacional, que permite orientar a los diferentes actores dentro de la actuación de los titulares y usuarios de derecho de propiedad intelectual sobre siempre lo más importante, el cumplimiento de la ley, cumplimiento de los derechos y los resguardos de esos derechos a través de las autoridades, tribunales, judiciales, administrativos, civiles y también del Ministerio Público en el caso que se cometan infracciones contra la propiedad intelectual que sean delitos tipificados en el Código Penal. Así es. Entonces vamos a encontrar que nuestra norma, la del 2012, ella añade, más bien actualiza el Código Penal. Entonces es una cuestión bastante amplia, muy interesante, a las cuales animamos a todas las personas que tengan estas curiosidades, que no teman en buscar, en leer. Esto no es solamente para abogados, esto es para todas las personas, los que usan la computadora, los que usan el celular. Todos esos elementos que usamos diariamente están bañados, impregnados con propiedad intelectual. Así que muchísimas gracias por el tiempo, profesor, por siempre tener esa disposición de hablar de estos temas que son de vital importancia para todas las personas. Gracias a usted, Marjorie. Saludos, buenas noches. Saludos. Bueno, hemos experimentado una noche de conocimientos, de instrucciones, un conversatorio maravilloso, lleno de ideas distintas que desconocemos muchísimos de nosotros. Esta noche se resalta el derecho de autor, la cultura, la educación, la ciencia y el arte. Además de constituirse en un talento, es un aporte y un reconocimiento intelectual importante, que no soslaya el aprovechamiento económico que de ello se deduce. Con este interesantísimo tema, en alguna medida, se esclarece sobre la propiedad intelectual y la propiedad al derecho de autor. Nuestro agradecimiento a la licenciada Marjorie Merell y al doctor Luis Antonio Camargo Vergara por compartir sus conocimientos a través de esta plataforma. De igual forma, nuestro reconocimiento y agradecimiento a la directora general de la Lotería Nacional de Beneficencia, Gloriela del Río Remise, quien no ha tenido ni escatimado ninguna duda al presentar toda una programación anual frente al bicentenario y a su celebración, que de alguna manera en diferentes facetas culturales estamos presentando a todo el público que está presente en esta plataforma y que queda y constata allí en nuestro canal de YouTube. Que tengan muy buenas noches, bendiciones y estén atentos a nuestros próximos eventos que son totalmente atractivos, distintos y que nosotros queremos llegar de esta manera a sus hogares. Que pasen muy lindo y gracias por su presencia.